Muy buenos días, el tema de hoy es la luz y las tinieblas. Vamos al libro de Mateo, capítulo 5, versos 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La luz y las tinieblas. Cuando nosotros andamos en la luz, no podemos comulgar con las tinieblas. La luz significa la transparencia, la fidelidad, la sujeción, la obediencia, el conocimiento, el entendimiento, a través de la luz de la palabra. Y cuando usted y yo conocemos del Señor, debemos andar en luz. Pero no podemos comulgar con las tinieblas, o sea, andar en luz y andar en las tinieblas. No, o se es luz o se es tinieblas. Cuando andamos en la luz no podemos comulgar con las tinieblas, el pecado, la inmoralidad, la soberbia, el orgullo, la prepotencia, la mentira, manipulación, la falsedad, la pornografía, la inmoralidad sexual, conversaciones que no edifican, que no construyen, la ansiedad, la depresión, la zozobra, la incertidumbre, el pecado oculto, el pecado subyugado, los pensamientos de derrota, de fracaso. Todo eso genera inseguridad, derrota, rechazo, fracaso, y todo eso lo genera las tinieblas. Pero cuando la luz mora en usted y en mí, hay paz, hay amor, hay gozo, hay transparencia, hay fidelidad, hay sujeción, hay obediencia, lo que había en Jesús. Eso era lo que existía en Jesús cuando estaba en esta tierra. En él había luz, y donde quiera que él iba, la luz brillaba, porque muchos tenían que ver con Jesús. Por donde quiera que él iba, todos tenían que ver con Jesús. ¿Por qué? Porque era la luz, y todos donde él iba, automáticamente la luz resplandecía y automáticamente las tinieblas temblaban ante su presencia. Era por eso que muchos seguían a Jesús, lo buscaban para un consejo, para una orientación, pero también para los milagros, también para escuchar las prédicas que él les daba, los sermones del monte, las bienaventuranzas, bueno, muchas palabras que el Señor les hablaba a ellos que lo seguían, inclusive a sus discípulos, las multitudes cuando el Señor se reunía con las multitudes, pero también personas que lo buscaban para una sanidad en su cuerpo, como la mujer del flujo de sangre, como la mujer de Samaria. O sea, muchas personas buscaban a Jesús porque lo veían que él era la luz. Era diferente a todo lo que el pueblo judío venía conociendo. Pero también démonos de cuenta que los que más buscaban a Jesús eran los que no eran del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque veían la luz a él, porque no lo veían como igual que los judíos, ¿cierto? Porque ellos eran como tan retrógrados, como tan sumergidos en sus cosas, en la ley, y eran tan sumisos en lo de ellos, pero que automáticamente no se reflejaba lo que ellos predicaban, lo que ellos hacían en la sinagoga, que no se veía que lo hicieran, mientras que Jesús marcó la diferencia. Yo veo que el Señor quiere que usted y yo marquemos la diferencia entre la luz y las tinieblas. Pero si usted y yo somos luz, no podemos comulgar con las tinieblas. Démonos de cuenta que Jesús estuvo en las tinieblas. ¿Cuáles tinieblas? Cuando habló con la mujer del flujo de sangre, cuando habló con el paralítico, con el cojo, con el ciego Bartimeo, aún cuando resucitó a Lázaro, con todos ellos eran las tinieblas. ¿Por qué eran las tinieblas? Porque no era un pueblo escogido por Dios, porque era el pueblo rechazado por el pueblo judío. Ellos no eran aceptos para el pueblo judío, los rechazaban. Inclusive una persona cuando tenía una enfermedad era una persona que era repugnable ante el pueblo de Dios. Esa mujer de flujo de sangre no era acepta dentro del pueblo de Dios. Era una mujer que no la podían ver ni se podía acercar al siquiera al pueblo escogido por Dios. Pero el Señor vino y comulgó con las tinieblas. Por eso ellos le criticaban tanto al Señor Jesús, los mismos judíos y los doctores de la ley de ese tiempo, el por qué se juntaba con ellos, por qué hablaba con ellos, por qué hacía milagros en el día sábado, por qué hacía milagros en el día que ellos no estaba permitido hacerlo según la ley mosaica. Pero como el Señor viene y los confronta, y si la luz no viene y reprende las tinieblas, ¿cómo podrá resplandecer la luz? Entonces siempre permanecerían las tinieblas y había como esa división entre el pueblo. Y es porque el Señor quiere que usted y yo seamos esa luz. Porque también si de pronto las tinieblas han querido tocarnos o han venido a entrar en nuestras vidas, es por reprender las tinieblas. El Señor nos dio autoridad, el Señor Jesús nos dio autoridad.
Porque él mismo lo dijo en su palabra. Dice que todo lo que atemos en la tierra será atado en los cielos. Entonces usted y yo tenemos el poder y la autoridad para atar las tinieblas y echarlas fuera, que se van al abismo y destruirse en el nombre de Jesús a través de nuestro Señor Jesucristo. Toda tiniebla que haya venido en nuestras mentes, pensamientos, conocimientos, así como los devocionales que el Señor me ha llevado a hacer sobre la conciencia cautiva, sobre la cauterización de la mente, los pensamientos, una conciencia cautiva, una conciencia sucia, pero como el Señor viene a cambiar nuestras mentes, nuestros pensamientos con una conciencia limpia a través de la meditación y el estudio de la palabra. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo de la luz o las tinieblas como atmósfera. Viene siendo como el agua para el pez. Cuando sacas al pez del agua se muere por la razón de que está fuera de su atmósfera. El pez fue creado para habitar en el agua. Cuando un astronauta entra al espacio sideral, tiene que usar trajes especiales que se adapten a la atmósfera sideral, por la razón que está fuera de la atmósfera para lo cual fue creado. Igualmente sucede si pasa con alguien que se sumerge en el océano. Debe proveerse de trajes adecuados para el buceo, para estar fuera de su atmósfera. Para poder habitar fuera de su atmósfera, tiene que tener los implementos necesarios. Pero usted y yo, como ciudadanos del reino de la luz, debemos cerciorarnos y entender de una vez por todas que nuestro Redentor nos ha trasladado de la atmósfera de las tinieblas a donde estábamos sumergidos y nos ha trasladado a la atmósfera de la luz. Y esa luz es la que Dios quiere que usted y yo andemos, que brillemos en esa luz, y en esa luz que abunde en todo momento. Por eso el Señor Jesús dijo: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Si usted y yo somos luz, ¿por qué nos vamos a esconder? Hay personas que conocen de Cristo y son como la gente 007. Escondidos, camuflados, que no sepan en mi trabajo, en mi casa, en mi familia, en el estudio, mis amigos, mis compañeros, que no sepan que yo soy cristiano, que no sepan que yo conozco del Evangelio. O sea, como una luz se puede asentar sobre un monte, no se puede esconder. No se puede esconder porque en un momento dado el Señor nos hace visibles entre esas personas para llevar luz a los que están en tinieblas. Usted y yo somos luz y debemos llevar luz a los que están asentados sobre las regiones de tinieblas, y que esa luz brille, pero que no la luz comulgue con las tinieblas. No, es llevar esa luz y poder tener la sabiduría y el conocimiento del Espíritu Santo de cómo debemos obrar y hablar y actuar con determinadas personas que están todavía en las tinieblas. Dice, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. O sea, esa luz debe estar por encima, no por debajo. ¿Quién va a prender una vela debajo de una cama para que alumbre una alcoba? No, se pone encima para que alumbre toda la alcoba o el lugar donde se pone la luz. Eso somos usted y yo, que esa luz brille por encima, pero es importante que usted y yo seamos testimonio, porque hay personas que esa luz se esconde. ¿Por qué? Porque todavía hay cosas guardadas en el corazón. De pronto la persona ve pornografía, o de pronto la persona es vulgar, de pronto la persona todavía es mentirosa, de pronto la persona todavía va y se comulga con las tinieblas, pero viene y se lava con la sangre de Cristo y vuelve otra vez a las tinieblas. O sea, una persona que asiste a la iglesia, va a la iglesia, se renueva, el Señor lo renueva, lo restaura con la oración, la alabanza, con la predicación, pero también con la lectura y la meditación de la palabra, pero vuelve otra vez y sigue los mismos. No estamos agradando al Señor. O se agrada al Señor o se le agrada al de las tinieblas, pero debemos estar en un solo lado, en la luz, porque aquí el Señor nos está hablando que usted y yo somos luz. Dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Tremendo. Que así ve alumbrar nuestra luz delante de los hombres. ¿Pero para qué? Demostrar las buenas obras que el Señor Jesús ha hecho en usted y en mí. Esas buenas obras de cambio y transformación, de carácter, firmeza, convicción, determinación, palabra y entendimiento. El poder dar a conocer a Jesús a través suyo y a través mío, a través de las acciones, los hechos y las palabras que usted y yo hacemos a diario. Dice: glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es darle gloria y honra al Señor a través de esas acciones, de esa luz que usted y yo reflejamos a diario, como lo hacemos en el lugar donde nos encontramos, donde nos movemos. Es esa luz, y que estas personas vean ese cambio en usted y en mí, y que vean a Jesús mostrándose a través de nuestras vidas. Y esa luz es la que el Señor quiere que usted y yo reflejemos en todo momento y en todo lugar. Luego le pido al Señor que usted y yo ya no comulguemos más con las tinieblas, ni siquiera en broma, sino que estemos en la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.